dicho antes que nuestro objetivo es fundamentalmente tener un encuentro tranquilo para poder debatir o intentar debatir en poco tiempo, pero fundamentalmente entre periodistas y economistas, y que sirva para complementar esta campaña, ¿no? Pascual va a presentar al próximo ponente, que en nombre del Consejo General del Colegio de Economistas, de la Asociación de la Prensa Económica y del Instituto de Estudios Económicos, pedimos disculpas por el pequeño retraso, pero la vida es ahí. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos otra vez. Voy a presentar la presentación que estamos haciendo en estos actos. Son documentos, son textos que nos han enviado de los diferentes partidos políticos. Voy a presentar al portavoz de Ciudadanos, que ha tenido la amabilidad de estar con nosotros esta mañana, Francisco de la Torre Díaz, nacido en el año 72, es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE. En el año 1999 aprobó las oposiciones a inspector de Hacienda en turno libre como número 1 de su promoción. Además, está en posesión de los diplomas de alta especialización en Fiscalidad Internacional y en Fiscalidad Financiera por el Instituto de Estudios Fiscales. Ha sido administrador de la agencia tributaria y también como inspector, tanto en labores directas de comprobación como en la dirección de equipos de inspección. En la actualidad es jefe de equipo de inspección en Madrid. Ha participado en la elaboración del Programa Económico y Social de Ciudadanos, especialmente en el área de finanzas públicas. En julio del año 2012 fue elegido por primarias como candidato al Congreso de los Diputados por Madrid, con el número 2 de la candidatura que encabeza Albert Rivera. Fue el candidato número 2 más votado en España en las primarias que celebró Ciudadanos. Entre el año 2008 y el 2012 fue secretario general y portavoz de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, asociación que agrupa más del 60% de los inspectores de Hacienda en nuestro país, tanto en activo como excedentes. Es autor del libro Hacienda somos todos, impuestos y fraude en España, publicado por Debate en el año 2014, que lleva ya 3 ediciones de publicación. Es además conferenciante en diversos foros y columnista. Colabora habitualmente en medios de comunicación, tanto económicos como generales, entre otros, en El Mundo, en Expansión, 5 Días, El País, El Economista y otros medios. Es miembro del Consejo Editorial de la revista Luris Les, del Economista, y ha publicado diversos artículos en revistas especializadas en economía y en fiscalidad. Francisco, tienes la palabra, tienes nuestro foro a tu disposición. Muchísimas gracias. A todos ustedes ahora se oye bien, ¿no? A todos ustedes por asistir, y al Consejo General de Colegios de Economistas, al Colegio de Economistas de Madrid y a la Asociación de Periodistas de Información Económica por tener la amabilidad de contar con nuestra opinión en esta campaña electoral. Yo hoy lo que quiero es explicar, ya que estamos en un foro económico, el coste y la financiación de las medidas que llevamos en nuestro programa electoral. De todas formas, lo voy a explicar, lo he dado también por escrito para que no tengan que seguir todos y cada uno de los números. Es que como en estos momentos nos encontramos en una campaña donde se están haciendo por un lado promesas imposibles y por otra parte temas que están sin cuantificar en diversos partidos, nosotros en un ejercicio de transparencia queremos explicar de dónde sale cada cosa. Esto está puesto en el programa electoral, pero no obstante, yo creo que es bueno hacer un ejercicio de seguimiento de las cifras, porque con un programa amplio y extenso de más de 300 páginas a veces es complicado seguir los números. Y los números seguramente son una parte árida y poco agradable, pero es lo que diferencia un programa serio, un programa con cuentas, de un cuento que normalmente se acaba convirtiendo, a la hora de aplicarse, en una de pesadilla. En cuanto a coste, nosotros llevamos básicamente 2 medidas importantes. En primer término, el complemento salarial garantizado. Este complemento salarial garantizado no es más que una devolución de Hacienda que se pagará a aquellos trabajadores que tienen un salario escaso, un empleo precario y normalmente al límite del salario mínimo interprofesional. Desgraciadamente, la crisis en España nos ha dejado
bueno, la crisis y las malas políticas del Partido Popular y del Partido Socialista nos han dejado a lo que parece ya una nueva clase social, que es el precariado, estos 7 millones de personas que, pese a trabajar, siguen siendo pobres. Y este complemento salarial garantizado lo hemos evaluado en un coste de unos 7.800 millones de euros. En segundo término, creemos que también es posible reducir el IRPF que paga la clase media trabajadora en España. En España, casi todos los impuestos, más del 80%, los acaba soportando de una forma u otra esta clase media trabajadora. Nos gustaría reducir más los impuestos, pero nos hemos encontrado con dos cuestiones. Nos hemos encontrado, en primer término, con que la Unión Europea, como nosotros ya avisamos desde agosto, ha dicho que las cuentas no cuadran, que las previsiones de ingreso no son reales, especialmente en el ámbito de la seguridad social. Y en estas condiciones va a haber que realizar un ajuste adicional porque lo exige Bruselas de 8.000 millones de euros. Otro tema preocupante, a lo mejor, que supongo yo que habrá hecho referencia anteriormente el ministro, es que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal bueno, pues ha recurrido a la orden ministerial porque no le dejan acceder a la información. Y en estas condiciones, bueno, no solamente tenemos un problema grave de credibilidad, sino que también es cierto que cuando uno se pone a mirar cuentas, se queda extraordinariamente preocupado diciendo, vamos a ver si ni siquiera a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, un heredero, vamos, es bastante evidente que el Partido Popular no la quería crear y que esto es una imposición del memorándum de entendimiento, del rescate que Rajoy tuvo que solicitar, pero bueno, si ni siquiera a ellos les da la información, uno piensa que cuando lleguemos nosotros en el gobierno de Albert Rivera, pues nos podemos encontrar muchísimas sorpresas muy desagradables, porque cuando no se quiere dar la información, lo que siempre hay son sorpresas desagradables y agujeros. Y en estas condiciones, bueno, aún así, nosotros creemos que cuadrando las cuentas y haciendo las cosas mejor, eliminando gasto superfluo, duplicidades, podemos financiar una rebaja de impuestos de un 3% en el IRPF para todos los contribuyentes, que nos costaría otros 2.100 millones de euros. En total, 7.800 y 2.100 son unos 9.900 millones. Parte de esta rebaja creemos que se va a autofinanciar. ¿Por qué? Porque si los trabajadores obtienen más rendimiento, obtienen un salario real mayor cuando trabajan, es evidente que querrán trabajar más. Por otra parte, si los empresarios pueden contratar al mismo coste a trabajadores que están más motivados porque cobran más, también es bastante previsible que el mercado de trabajo se anime y incrementemos tanto la cantidad de horas trabajadas como su precio. Y esto es muy importante porque el principal recurso público, que son las cotizaciones de seguridad social, y este es uno de los graves problemas que deja en herencia este Gobierno, pese a un crecimiento de más del 3%, aunque la recaudación tributaria, que seguramente es lo que haya explicado anteriormente el ministro Montoro, está yendo razonablemente bien, estamos hablando ahí solamente de la recaudación tributaria, los impuestos. Las cotizaciones a la seguridad social, que son el principal recurso público, se han incrementado, según los últimos datos a octubre, solamente un 0,73%. Esto es un problema, y es un problema porque con este ritmo de crecimiento, bueno, pues al final no se pueden financiar las pensiones, y hemos visto que hace unos días se tenían que sacar otros 7.700 millones de euros de la hucha de las pensiones. Para resolver esto, nosotros llevamos, luego sí que en principio no voy a explicarlo hoy, pero estoy abierto a que me pregunten lo que quieran, muchas medidas de reforma de un mercado laboral que, en nuestra opinión, lleva siendo 20 años estructuralmente un desastre. Bueno, volviendo a las cuentas, nosotros basándonos en un rango de multiplicadores fiscales, es decir, de que se van a trabajar más, de que a corto plazo va a haber más demanda, y esto al final supone una mayor recaudación por IVA, fundamentalmente, pero también por impuestos directos. Y en segundo término, que una vez se nos pasa ese efecto de demanda, va a haber más oferta de trabajo, va a haber más horas trabajadas, es decir, va a haber al final más recaudación derivada
de IRPF y de cotizaciones de seguridad social, pensamos que el coste neto en una estimación, los números que hemos hecho, se nos puede reducir alrededor de 5.000 millones de euros. Esto es una estimación similar a la que está en la memoria económica de las reformas fiscales que ha hecho el Partido Popular en IRPF y en sociedades, que está diciendo que no han costado tanto como se veía. Bueno, es decir, es parte de la reversión de las mayores subidas de impuestos de la historia de España y que, lógicamente, pues han entrado en vigor ahora en campaña electoral. En segundo término, de estos 5.000 millones de euros, que son el principal coste de nuestro programa, nosotros calculamos, podemos financiar parte de ellos, o prácticamente íntegros, eliminando las diputaciones, que son, en nuestra opinión, un ente superfluo. España no es un continente, no puede tener tantos niveles de administración, que al final le complican la vida mucho más de lo que se lo facilitan a los agentes económicos, que son además entes que se eligen indirectamente con falta de control democrático. Y bueno, a la vista está que en las diputaciones en España pasan cosas que solamente ocurren en países avanzados como España o Corea del Norte, que es que el puesto de presidente de la Diputación se vaya heredando de padres a hijos. En segundo término, pues esta reforma administrativa que llevamos, basada en eliminar duplicidades, en fusionar servicios municipales, nos puede ahorrar 5.000 millones de euros. En segundo término, el impuesto de sociedades que tenemos, antes y después de las reformas, sigue siendo un desastre. Estamos recaudando 18.000 millones de euros, un 1,8% del PIB. Eso es mucho menos de lo que recaudábamos antes de la crisis. En 2007 la recaudación en el impuesto de sociedades fue de 45.000 millones de euros. Sensatamente, no podemos aspirar a recaudar 45.000 millones de euros, pero sí a tener un impuesto con menos agujeros, con menos trampas y que nos permita recaudar alrededor de 25.000 millones de euros. Nosotros tenemos un estudio detallado que pueden consultar en el programa de aquellas deducciones y aquellas trampas en el impuesto que vamos a eliminar. Sustancialmente, y por poner un ejemplo muy claro, actualmente en el impuesto de sociedades, las empresas que obtienen dividendos exentos del exterior porque tienen una filial en el extranjero y cobran este dividendo, el dividendo viene exento. Y esto es normal porque teóricamente ha tenido que pagar en otro país. Sin embargo, el gasto financiero que tú pagas por deducirte, por realizar esta inversión, se puede deducir. El ingreso no suma y el gasto sí resta. Esto, evidentemente, es un agujero. Además, un agujero que encima favorece la inversión en el exterior de las empresas españolas, porque hay inversiones internas más rentables, pero después de impuestos sale más rentable invertir en el exterior. Todos estos años hemos estado subvencionando la creación de empleo en el extranjero como si aquí, de las grandes empresas, como si aquí realmente no tuviésemos un problema gravísimo de desempleo. En este sentido, nuestras reformas en el impuesto de sociedades aspiramos a que den 4.534 millones de euros. También está cuantificado en el programa. Y, en consecuencia, pues estas son las dos principales vías de financiación y, en principio, es más dinero del coste de nuestras principales medidas. Además, llevamos muchísimas medidas en la lucha contra el fraude fiscal. De ahí podemos aspirar a obtener unos 20.000 millones de euros, pero no los hemos cuantificado, o sea, no los hemos incluido. Estos 20.000 millones de euros en nuestro estudio salen del incremento de las bases de la agencia tributaria. Si tuviésemos unas bases de los principales impuestos al nivel medio de antes de la crisis, es decir, si redujésemos el fraude no al mejor momento, sino a lo que había antes de la crisis, podríamos recaudar pues aproximadamente un 20% más de los 175.000 millones más o menos que actualmente se están recaudando. El resto se podría recaudar vía la afloración de nuevas cuotas de seguridad social. Pero es que nosotros no hemos, pese a lo que se ha dicho por ahí, nosotros no hemos incluido estos números. Parte de las cosas es que efectivamente hay medidas innovadoras como el dar derecho a cualquier ciudadano consumidor a pagar con una tarjeta de crédito, a pagar con tarjeta de crédito a partir de 10 euros, acabando con este espectáculo de que uno va al dentista o a un parking y no te admiten el pago con tarjeta, y el pago con tarjeta a través del modelo 171 llega a Hacienda toda esta información y permite
permite que estas rentas dejen de ser opacas y que se paguen los correspondientes impuestos. Bueno, esto es una medida positiva, creemos que es una buena idea, pero no sabemos cuánto dinero va a dar, con lo cual no lo incluimos. Sin embargo, hay temas que sí que tenemos clarísimo que van a dar dinero. Por ejemplo, el tema de exigir el 7% que no pagaron en base a un informe que nosotros, en Ciudadanos, y que también los inspectores de Hacienda consideraban claramente ilegal, que permitió a los defraudadores de la amnistía fiscal, que realmente han sido los únicos que han tenido rebajas en esta legislatura del Partido Popular, pagar en lugar de un 10%, un 3% en esta amnistía fiscal. Bueno, pues esto sobre 40.000 millones de euros aflorados con 28.000 contribuyentes controlados nos va a permitir recaudar 2.800 millones de euros. Bueno, esto es un tema claro y que sabemos cómo vamos a hacerlo, pero no lo hemos incluido por seriedad en nuestras cuentas. Y también creemos que hay que potenciar la lucha contra el fraude fiscal. Y, en este sentido, llevamos un incremento de medios en la agencia tributaria. Bueno, hay que recordar que tanto en la última legislatura de Zapatero como en esta del Partido Popular ha disminuido de forma importante el número de efectivos en la agencia tributaria. Tenemos la agencia tributaria en comparación más pequeña de todos los países de nuestro entorno. Por cada 6 euros que los alemanes invierten en lucha contra el fraude, nosotros invertimos 1. Y lo impresionante de todo esto es que es una inversión que se autofinancia. Es decir, por cada euro que se invierte en administración tributaria estamos obteniendo 8 euros en recaudación directa. En estas condiciones es que no hay forma de entender por qué se ha limitado la inversión en la agencia. Vamos, porque ha habido continuos recortes en la agencia tributaria, en una situación de grave emergencia fiscal. Bueno, pues nosotros ahí también estimamos que podemos sacar 6.000 millones de euros todos los años, pero tampoco lo hemos incluido porque nosotros somos serios a la hora de determinar nuestros números. Y, en consecuencia, bueno, adicionalmente, las prestaciones de nuestro ambicioso programa de conciliación e igualdad familiar tienen un coste en cuanto a bajas por maternidad más extensas, que se reparten entre el padre y la madre, vamos, que parte de ellas tienen que ser necesariamente para el padre, ayudando a lo que es la igualdad laboral en España. Bueno, pues estas políticas tienen un coste de 800 millones más un adicional de 278 millones de euros en el tema del complemento salarial en la parte que se destina a pagar guarderías. Total, estos son otros 1.000 millones de euros de gasto. En estas condiciones nosotros pensamos que podemos obtener que, por una parte, nos vamos a gastar 1.000 millones en conciliación, 7.800 en el complemento salarial garantizado, 2.100 millones de euros en lo que es la rebaja del IRPF, o sea, cerca de 11.000 millones de euros. Y de ellos vamos a obtener unos 5.000 millones de euros de la actividad adicional, vamos a obtener 4.500 millones de euros quitando eliminando deducciones y agujeros en el impuesto de sociedades, y unos 5.000 millones de euros eliminando las diputaciones. Y no hemos incluido los números de la lucha contra el fraude. En estas condiciones creemos que nuestros números cuadran. De hecho, son positivos. Lo que ocurre es que nos encontramos con un agujero del anterior Gobierno de 8.000 millones de euros. En consecuencia, bueno, pues tendremos que vamos a tener que pedir algo de flexibilidad el primer año, porque nosotros creemos que la podemos conseguir en Bruselas, sencillamente porque llevamos un ambicioso programa de reformas y porque además creemos que todo nuestro programa va a conseguir un crecimiento de mayor calidad que se va a traducir a medio plazo en mayores recursos públicos que nos permitirían cerrar la brecha del déficit. Bueno, además de todo esto, sí que me gustaría hacer alguna consideración sobre y ya termino y les dejo hacer las preguntas que ustedes quieran, sobre los programas de otros partidos políticos. Por empezar, por lo más fácil, Podemos quiere un incremento, en su memoria económica tiene un incremento de gasto de 130.000 millones de euros. Dice que esto pues, nos equipararía, vamos, que esto se puede financiar. Bueno, en fin, yo creo que esto no tiene mucho más recorrido. Parte de la financiación es no cumplir el objetivo de déficit de una forma muy clara. La otra parte son multiplicadores.
pero ojo, tienen unos multiplicadores tremendos y dicen que esto se va a traducir, estos incrementos de gastos, en mayor recaudación, pero no calculan el multiplicador cuando establecen nuevos impuestos. Y los nuevos impuestos generan pérdida de actividad económica y más fraude, y al final recaudas menos. Esto es lo que pasó de una forma cristalina en la primera legislatura del Partido Popular, que, es decir, en los años 2012 y 2013, las mayores subidas de impuestos de la historia de España apenas se tradujeron en recaudación y nos dieron lugar a una recesión espectacular. Y, luego, por otra parte, tienen algunas medidas bastante exóticas, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, Podemos propone cuatro tipos distintos de IVA. Bueno, pues la directiva de IVA, como seguramente aquí saben algunos, solamente establece 2 tipos de IVA como posibles y un tercer tipo que súper reducido sí se tiene en el protocolo de adhesión. En España lo tiene, puedes tener 3 tipos, pero no puedes tener 4. ¿Eso qué significa? Que el famoso IVA de los productos de lujo, de que tanto habla Pablo Iglesias, de los yates, del 25%, solamente puede ser posible en 2 posibilidades. O bien se sube al 25% todo, incluyendo los yates, y ese es el nuevo tipo general del impuesto, o alternativamente nos salimos de la Unión Europea, que es la idea original de Pablo Iglesias. Esto por ejemplo, es una de las propuestas fiscales estrellas de Podemos y que evidentemente sencillamente no es factible porque no se pueden tener 4 tipos de IVA y me parece mentira que no se hayan asesorado mínimamente o no se hayan leído la directiva del sistema común de IVA, que por cierto hay que cambiarla con una mayoría amplísima. Otra cuestión, por ejemplo, que también es curiosa, es que se quiera bajar el IVA de la luz, el agua y la gasolina. Bueno, el agua, para empezar, ya está al tipo reducido, con lo cual no hay mucho más que decir, pero en la luz y la gasolina son productos objeto de impuestos especiales que solamente pueden estar en el tipo reducido si autoriza el Consejo Europeo. Y todos sabemos que el Consejo Europeo no va a autorizar esta modificación, que además tampoco tiene mucho sentido, porque al ser productos objeto de impuestos especiales, especialmente la luz, que tiene un impuesto especial que no está armonizado, podrían haber optado directamente por reducir el impuesto especial de la electricidad. En lugar de... Bueno, en fin, esto indica normalmente la falta de competencia a la hora de elaborar un programa fiscal. En cuanto al Partido Socialista, también les he repartido a ustedes, nosotros nos hemos puesto a sumar las diversas promesas, básicamente evaluadas por ellos mismos, de incremento de gasto. Y, por ejemplo, dicen que quieren subir un 5% del PIB en cada legislatura, 0,7 puntos en cada legislatura, que son 3.500 millones de euros, un incremento del 2,5% del gasto público en I+D, civil, que son 4.300 millones, el IVA cultural lo reducen al 10%, son 100 millones, bueno, etcétera, etcétera. Y luego con duplicar la inversión en políticas activas de empleo, 4.700 millones, una renta básica de 6.450 millones y un 7% de inversión en sanidad, 5.000 millones. Bueno, total, que el programa del Partido Socialista básicamente prevé unos incrementos de gasto público de 25.635 millones de euros. Esto lo quiere financiar con lucha contra el fraude por 10.000 millones de euros. Eso sí, no detallan en el programa cuáles son las medidas que van a permitir obtener estos 10.000 millones y con subidas de impuestos por 15.000 millones que tampoco detallan. Dicen que tendrán, por ejemplo, que habrá un nuevo IRPF que determinará un comité de expertos. Para nosotros, los impuestos son política y hay que decirle a los españoles qué impuestos van a pagar y no decir que solamente pagarán los ricos. Bueno, pero vamos, dejando aparte todo esto, también hay un impuesto para financiar las pensiones que nadie sabe en qué consiste. Que un día te dicen que va a ser sobre la riqueza, otro día te dicen que va a ser una contribución, algo del estilo de la contribución social generalizada francesa, que es subir 7,5 puntos el IRPF a todo el mundo. Básicamente. Otros días te dicen que va a ser un recargo sobre una cesta de impuestos, que es una forma de decir voy a subir todos los impuestos para financiar las pensiones. Bueno, el caso, no se sabe muy bien cómo se hará, pero eso da estas subidas de impuestos son 15.000 millones. 15.000 millones en subidas de impuestos, 10.000 en lucha contra el fraude, 25.000 millones. Incremento de gasto de 25.000 millones. Vale, una cosa por la otra. ¿Y cómo se va a cerrar la brecha del déficit? No solamente ya el agujero que se hereda anteriormente, es que el Partido Socialista dice que va a cerrar que a final de legislatura habrá un déficit del 1%
y teóricamente, y el año que viene, el déficit puede estar alrededor del 3,5%, 2,8% de objetivo, más 8 décimas que dicen ya directamente la Comisión Europea que no cuadra. Ahí faltan 25.000 millones. Es decir, va a haber que reducir el déficit en 25.000 millones y de las propias cuentas que saca el Partido Socialista tiene 25.000 millones de incrementos de gasto y 25.000 millones de incremento de impuestos. Y bueno, con el Partido Popular, y ya con esto concluyo, pues hay que reconocer que todo esto es bastante más complicado. Porque sencillamente el Partido Popular tiene muy pocas cifras en su programa. Bueno, poco más que los números en la página del programa para saber dónde estamos. Pero van saliendo diversas promesas, no se cuantifican. Bueno, tenemos por una parte, por ejemplo, la rebaja del IRPF, donde te dicen cuál va a ser el tipo máximo y cuál el mínimo, pero no te dicen nada más, no te dicen cuánto dinero va a costar eso. No sé, a mí me recuerda, pues es poco más o menos que poner la rebaja fiscal de Ciudadanos y €1 más. Lo que pasa es que lo que no dicen es de dónde va a salir el dinero. Y bueno, normal, porque de hecho ni siquiera han dicho cómo van a cuadrar el presupuesto, que Bruselas ha dicho que no está bien. Y luego, por otra parte, pues no sé, hoy decía, por ejemplo, que iba a haber una exención, por ejemplo, esto es lo que decía el presidente, aunque no sé si lo ha comentado el ministro Montoro, que iba a haber una exención, por ejemplo, los 2 primeros años que un empleado encontrase un empleo. Para el primer empleo. Hombre, a ver, por una parte es cierto que con el modelo laboral del Partido Popular es que a veces se encuentran empleos de 15 días. Y bueno, pues a lo mejor la exención no es gran cosa porque probablemente esta persona no tuviese de todas formas ingresos por IRPF suficientes como para pagar el impuesto. Pero es que además, en fin, permítame mi opinión como inspector de Hacienda, esto es una puerta abierta al fraude. Esto puede ocurrir que te pongas de acuerdo con un empresario, ese empresario se deduzca lo que te paga a ti por el impuesto de sociedades y tú, como cobras en tu primer empleo una cuantía muy importante, pues directamente esta cuantía te llegue libre de impuestos y luego os repartís se reparten el beneficio. A ver, esto parece peligroso. Otra cuestión que también se ha hablado es que los trabajadores que trabajen, las personas que trabajen después de la jubilación tengan exentos los ingresos por IRPF, lo cual pues también tiene un riesgo evidente de fraude, pero sobre todo no está cuantificado cuánto van a costar estas medidas del Partido Popular. Bueno, luego hay también otras cuestiones que realmente, además de no estar cuantificadas, es que sencillamente no se entiende nada. Por ejemplo, en el tema de los planes de pensiones, en la reforma que ha entrado en vigor el 1 de enero de este año, se han recortado las aportaciones deducibles a los planes de pensiones. Se han bajado los límites. El programa dice que los van a subir porque han cambiado y, sobre todo, nadie explica qué es lo que ha pasado en estos meses. Bueno, sí, vale, ahí estamos en elecciones, pero supongo que habrá alguna explicación económica. Por último, bueno, si quieren podemos hablar un poco del tema de la SICAF porque ese tema ya resulta cuando menos realmente curioso. Después de estar años y años diciendo que las famosas SICAF, las sociedades de inversión de capital variable, eran todas colectivas, que no había ningún tipo de problemas. Eso sí, el partido, conjuntamente con el Partido Socialista y con Convergencia, le pasaron el control a una autoridad extrafiscal, que fue la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Bueno, pues en este tema, curiosamente, ahora el Partido Popular dice que establece unos límites mínimos de inversión que van a hacer imposible que los pequeños ahorradores o los medianos ahorradores puedan acceder a estas instituciones de inversión colectiva, es decir, van a ser colectivas exclusivamente como clubs de ricos y, por otra parte, sigue sin dar una respuesta de si bueno, o más bien parece que sigue siendo partidario de que el tema de la SICAF sea el único tema que esté exento del control de la Inspección de Hacienda, no se sabe muy bien por qué. Bueno, yo aquí concluyo este repaso general a cifras. Seguramente he ido muy deprisa, pero bueno, todas estas cifras las tienen por escrito y a partir de aquí me someto a las preguntas que quieran. Muchas gracias. Hola Francisco, gracias por haber venido.